Paz y la gracia del Señor more y gobierne en sus corazones. Bienvenidos una vez más a la cuenta permanente de TikTok de Daniel Domínguez Paz. En esta ocasión responderé la pregunta de una persona que se confunde con la explicación de la doctrina del velo. En un comentario mandado a través de la plataforma de WhatsApp, me cuestiona sobre el velo en la luz del mundo, afirmando que no es un velo literal como una tela que sirve para cubrir la cabeza de la mujer cristiana. Se respeta, por supuesto, la opinión de las personas, pero nosotros, como miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, vamos a comprobar las cosas con todo el respeto que se tiene. Para poder entender el tema de los velos bíblicos, debemos de comprender que el uso del velo se remonta mucho antes más de la existencia del pueblo de Israel, cuando éste no tenía o no se reconocía como nación. Ya existía el uso del velo. Permíteme colocarte aquí el primer ejemplo para comprobarte. Primero, una premisa que tú debes de conocer. El uso del velo no es originario de la iglesia primitiva. Pero si nosotros nos vamos al versículo 64 del Génesis, en el capítulo 24, mira lo que vamos a encontrar. Para comprobar que el uso del velo ya se practicaba mucho antes de que existiera Israel como una nación independiente. Rebeca no es hebrea, porque en el capítulo 24 del Génesis no existe la nación de Israel, pues la nación de Israel viene a constituirse cuando se da la ley, es decir, 3 meses después de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Para eso tendrá que pasar todavía 430 años, donde la descendencia de Jacob, de los patriarcas, tendrá que entrar en Egipto por la hambruna que hay en la tierra, y allí serán esclavos por 430 años, tal como Dios se lo profetizó a Abraham. Pero Rebeca, en estos momentos del Génesis 24, no es miembro del pueblo de Israel. Ella está en las costumbres orientales antiguas. Rebeca, desde las costumbres orientales antiguas, antes de que exista el pueblo de Israel, alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Mira lo que pasó. En el siguiente verso vamos a ver algo muy importante para que no confundas los términos. El uso del velo, hay que aclararlo muy bien, no era exclusivo de la Iglesia de Cristo. Antes de que existiera el pueblo de Israel, ya se utilizaba para ciertas cosas. Míralo bien. Porque había preguntado al criado. El criado se llama Eliezer. Te doy un contexto. Amén, hermano Ricardo Torres. Bienvenido a todos mis hermanos. Eliezer es un criado. Este criado que tenemos aquí se llama Eliezer. Eliezer es criado de Abraham. A Eliezer se le encarga ir a buscar mujer para Isaac. Aquí tenemos a Isaac. Isaac tiene 40 años de edad cuando el criado que tenemos aquí, el criado es mandado por Abraham para buscar entre los parientes la esposa para su hijo Isaac, porque Isaac ya tiene 40 años.
Pero el criado no sabe cómo o quién es la futura esposa de Isaac. Cuando llega a la tierra de su señor Abraham, el criado se ve con una encrucijada. Muchas chicas, señoritas todas ellas, iban a la hora de la tarde a sacar agua del pozo. Y entonces, dijo Eliezer, se pone a orarle a Dios para que le demuestre la esposa de su señor Isaac. Ahí conoció a esta señorita que era muy hermosa, de nombre Rebeca. Rebeca es la mujer que Dios le reveló que era la escogida al criado Eliezer para dársela a Isaac, el hijo de Abraham. Porque había preguntado al criado, esta pregunta la hace Rebeca: ¿quién es este varón que viene por el campo? El varón que venía por el campo era su futuro esposo Isaac. ¿Hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Se dan cuenta? El velo. 4 letritas aquí. Velo. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso del velo es mucho antes de la existencia del pueblo de Israel. No cometas el error de decir que el velo se enseñó dentro de la iglesia, aunque el concepto es muy diferente del uso del velo, que lo vamos a ver a continuación. Pero en esta ocasión aclararemos lo que muchas personas creen que no sabemos. Por ejemplo, ya establecida la ley en el libro de los Números, en el capítulo 5, y si nos vamos en especial al verso 18, vamos a encontrar algo muy interesante que nos puede servir en un diálogo con alguna persona o algún amigo que quiera conocer de manera tranquila la doctrina de la iglesia, la luz del mundo. Aquí, en el libro de Números capítulo 5, verso 18, ya está establecido el pueblo de Israel como una nación. Este rito debes de conocerlo muy bien porque se llama el rito de los celos. Obsérvalo bien. Dice así este texto: y harás el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer. ¿Se dan cuenta? Noten este texto de Números 5:18. Cuando un hombre, te explico el contexto de Números 5:18. Cuando un hombre en Israel sospechaba de que su mujer estaba siendo infiel, este hombre se le consideraba un hombre extremadamente celoso. Y el sacerdote de Dios, para aclarar las cosas, ordenaba que la mujer de aquel hombre celoso fuese llevada delante del sacerdote para que se le hiciera el famoso rito de los celos. El rito de los celos consistía en que, escúchalo mejor a partir del verso 15. A partir del verso 15, te voy a leer cómo era el rito de los celos. Entonces el marido celoso, por eso se llama rito de los celos, traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada, y no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque esta es una ofrenda de celos. Ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Aquí es una especie de rito para descubrir dos cosas:
o una de dos. O la mujer sí estaba engañando a su marido, o simplemente esta ofrenda, si la mujer engañaba a su marido, esta ofrenda era recordativa que trae el pecado, a la memoria el pecado. Pero si la mujer no cometía pecado y solamente eran celos carnales, la mujer era libre de este hechizo. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, y tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer. ¿Cómo estaba la cabeza de la mujer? Cubierta. Así se presentaba delante del sacerdote. Y pondrá sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Si el sacerdote tendría la razón y la mujer era hallada culpable, su vientre empezaba a tener una seria malformación, y esto era la señal de que el vientre se hinchaba. Míralo, aquí lo tengo. Su vientre se hinchaba si esto era verdad. Y las aguas que dan maldición están entre sus entrañas, y las aguas hagan hinchar tu vientre y caer a tu muslo. Y la mujer dirá amén y amén. Esto pasaba si la mujer verdaderamente había engañado a su marido. Pero si no pasaba nada, a la mujer no le sucedía absolutamente nada. Muy bien, tenemos aquí entonces dos formas de entender el uso del velo, y tenemos muchísimos más textos, pero en esta ocasión no voy a explicar detalladamente el uso de los velos, porque podemos encontrar textos como Ruth 3:15, Cantares 5:7, por consiguiente. Sin embargo, me voy a ir al texto de Marcos 15:38. En el libro de Marcos, capítulo 15, verso 38, escúchalo bien. Marcos, capítulo 15, verso 38. Aquí te lo voy a colocar en esta parte. Analicemos y entremos un poquito en materia, porque este tema del velo tendremos que dividirlo por lo menos en 4 etapas. Primero, entender que el velo ya se utilizaba antes de la existencia del pueblo de Israel, pero no con motivos cristianos. Con motivos cristianos se utiliza hasta que Cristo viene a fundar su iglesia. En el libro de Marcos, capítulo 15, verso 38, nos escribe Marcos, el primo de Bernabé, de la tribu de Leví, lo siguiente: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Otra vez. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Notemos lo que tenemos aquí. Con esta parte se pretende enseñar a las personas que el uso del velo no se aplica en la iglesia, porque el velo del templo se rasgó en dos, o sea, se rompió en dos, se partió en dos. Este velo, preguntemos, analicemos y cuestionémonos razonando si está hablando del velo de la mujer cristiana.
He allí el meollo del asunto en esta plática para comprobar si verdaderamente este velo que estamos viendo aquí se refiere al velo que cubre la cabeza de una cristiana. La primera pista que nos da este pasaje de Marcos 15:38 es que este velo, no está en la cabeza de ninguna cristiana, sino en el templo. ¿Lo notan? El velo. Este velo no está en la cabeza de una cristiana, sino está en un templo. Preguntemos, ¿quién es este templo? Este templo no es un cristiano ni una cristiana. Este templo es la casa de oración. Este templo es el templo que restauró Herodes el Grande, donde Jesús entró a tirar la mesa de los cambistas y a dar la profecía sobre el destino de este templo, que por cierto, en el año 70, Tito Vespasiano, con su ejército de Roma, aniquilaron y destruyeron precisamente este templo en el año 70. Por tanto, ni este velo ni este templo representa a ningún cristiano. Pero este velo dentro del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Acaso una cristiana se pone un velo roto en su cabeza? Piénsale. ¿Acaso una cristiana se pone un velo roto en su cabeza? No. Por tanto, este velo no tiene ninguna relación con el velo de la mujer cristiana. El velo de la mujer cristiana es un mandamiento dado, pero cuando está presente la Iglesia de Cristo. Por tanto, este velo es un velo simbólico, es decir, un ensayo. Te lo voy a comprobar con el siguiente texto que tenemos aquí en esta parte. Obsérvalo bien. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Mira, el velo que leímos hace un rato está en este periodo, en el periodo de la ley, en las cosas que son una sombra. Una sombra no es la realidad. Cristo es la realidad de los bienes venideros. La ley no es la imagen misma de las cosas. Fíjate bien, la ley no es la imagen misma de las cosas. Por tanto, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente, que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En este texto podemos encontrar varias cosas. Primero, que la ley de Moisés, que se dio en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, es una sombra, un bosquejo, un ensayo de los bienes venideros. Te pondré un ejemplo. Por ejemplo, Dios prometió la tierra de Canaán en el tiempo de la sombra. Ahora con Cristo, en el tiempo de los bienes venideros, Jesús ofrece el reino de los cielos. Qué interesante, ¿no? En la sombra se hacían sacrificios continuamente, cada año, para hacer perfectos a los que se acercan. Pero estos sacrificios no lograron la perfección. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjate bien. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Pero con el sacrificio de Cristo, que es los bienes venideros, hace perfecto a todos los que participan de su sangre. Por tanto, la ley
no es la imagen misma de las cosas, solamente es una sombra de los bienes venideros, lo cual nunca puede por los mismos sacrificios. O sea, esta sombra es inútil para justificar al hombre con Dios. Por tanto, en esta sombra, en este bosquejo, estamos hablando de el velo simbólico que estaba puesto en el templo. Pero tendrá que llegar un tiempo, te lo voy a poner aquí, a continuación, algo que vamos a explicar con calmita. Vamos a leer el texto de Juan, capítulo 1 y el verso 17. Mire cuándo termina la ley. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Obsérvalo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, la ley le fue dada al pueblo. Sin embargo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí hay un parteaguas, porque con Jesucristo la historia de la humanidad se parte en dos partes. Por un lado tenemos al antes de Cristo y después el después de Cristo. El antes de Cristo está con este personaje que se llama Moisés, quien era administrador de la ley, un legislador. Pero el tiempo de la gracia y de la verdad, también hay un legislador, Jesucristo. Aquí están los hijos de Dios. En este personaje llamado Jesucristo está la iglesia que Cristo funda. Por tanto, los cristianos se deben a este y no a este. Este es para los hebreos, este es para los cristianos. Esta ley es nacional, pero esta ley es internacional en una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Ahora, pensemos lo que no trajo Moisés, y analicemos. Preguntamos, en el tiempo de este profeta, no hay lo que trae este otro profeta. Recuerden que Moisés en Deuteronomios 18:18 profetiza a Y en Hebreos capítulo 3, que te voy a poner a continuación, nota la diferencia entre Moisés y Cristo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Obsérvalo bien, la diferencia entre Jesús, si lo ves aquí, y Moisés. Sin duda, para el pueblo judío del siglo I, nunca se aceptó esta superioridad entre sobre ya que actualmente Moisés es el profeta más grande que jamás ha tenido la nación hebrea. Pero el escritor a los hebreos presenta a Jesús superior a Moisés. ¿Por qué? ¿Y en qué es superior a Moisés? En todo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol. Moisés no era un apóstol. Moisés no predicó el reino de los cielos, las promesas de vida eterna. Esas las predicó Jesús. Y desde esta parte Jesús es superior a Moisés por su apostolado y sumo sacerdocio. De nuestra profesión, Cristo Jesús. Moisés no era sacerdote. El que era sacerdote era su hermano Aarón. Pero Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Allí tenemos otra superioridad grandiosa, el cual es fiel en todo al que le constituyó. El cual es fiel al que le constituyó. Está hablando de Cristo.
Y también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La casa de Dios es el pueblo de Israel. Moisés fue fiel en todo lo que Dios le ordenó en el pueblo de Israel. Porque tanto mayor gloria que Moisés, mira, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Moisés, por ejemplo, no fue exaltado hasta lo sumo como lo fue Cristo. Mayor gloria. Mayor gloria. Moisés era profeta, pero Cristo era profeta y apóstol y sumo sacerdote. Mayor gloria. Moisés llevó a Israel a la tierra prometida, pero este que tiene mayor gloria nos llevará al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Mayor gloria. Este no puede limpiar al pueblo con su propia sangre, necesita sangre de cordero. Mayor gloria, la gloria del Cordero de Dios, que con su sangre nos limpia de todo pecado. La mayor gloria la tiene el Cordero, que Moisés es estimado digno este. ¿Cuánto tiene? Mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios fundó el pueblo de Israel. Esas son las cosas. Esa es la casa de Dios, el pueblo de Israel primeramente. Mira qué interesante. Moisés a la verdad fue fiel en todo el pueblo de Dios, o sea, en la casa de Israel, en los hebreos, como siervo. Mira, como siervo, para testimonio de lo que se había de decir. Aquí empieza la mayor superioridad de Jesús sobre Moisés. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Esta parte de hijo se refiere a ser hijo de Dios y nuestro hermano mayor. Sobre su casa, Cristo tiene una casa. Y esta casa no es la casa de Moisés. Esta casa es la iglesia. Mira qué bonito. Pero Cristo como hijo de Dios sobre su iglesia, que es su casa, la cual somos nosotros. Alabanzas al Cordero. Qué bonito. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Te das cuenta entonces por qué en estos textos Jesús es superior a Moisés? Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Pero ahora pregúntate, me voy a regresar al texto de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 y el verso 38. Fíjate bien. Dice la escritura así. Dice la escritura así en el texto que estamos analizando, Marcos 15:38. Perdón. Te lo coloco acá y lo tenemos en este momento. Obsérvalo bien. Entonces, el velo del templo se rasgó. Pensemos un momento, estimada audiencia, que lo que te voy a decir a continuación no está hablando para nada de un velo que se lleve a cabo o se coloque en la cabeza de la mujer cristiana. Nota este texto porque a continuación te voy a presentar el texto, cómo era el velo que estaba en el templo de Jerusalén. ¿Cómo era el velo que se rasgó? Aquí lo dice la escritura, y con esto te darás cuenta de que no está hablando de ningún velo de la mujer cristiana. Dice en el libro de Éxodo,
capítulo 34, verso 27. Vamos a leerlo. Permíteme, deja checar bien el texto. Busquemos el Éxodo 34. Permíteme, déjate, busco el texto, déjalo acomodo por acá. No. Muy bien, vamos a ver si ya se escucha otra vez. Vamos a hablar de ese velo. El que estaba, díganme solamente si ya se oye bien, el que estaba dentro del templo del rey Herodes el Grande, que restauró y que le costó más de 40 años de su restauración. Díganme si ya se oye para continuar con la exposición, y aquí te voy a dar a continuación las medidas del velo para que tú sepas que el velo que está hablando Éxodo 26:31, que estaba en el templo de Herodes, no es el velo de la mujer cristiana. Por tanto, no tiene ninguna relación que la gente diga, es que ya no se debe de usar velo porque el velo del templo se rasgó, pero ese, como estamos viendo, es un velo simbólico. No es un velo literal, no es un manto, no es un velo que cubra a la mujer cristiana. Eso no es verdad. Este es el velo que siempre yo lo manejo como velo simbólico. Fíjate bien, ¿cómo era ese velo que estaba en el templo de Herodes y que se rasgó en dos? ¿Y cuál era su significado simbólico? Tewor, saludos, bendiciones, Dios te bendiga. Mi estimada hermana Beth, desde Los Ángeles, California. Dios le bendiga, hermana Beth. También harás un velo azul púrpura y carmesí. Mire nada más, también harás un velo azul púrpura. Este azul púrpura es una manta gruesa. El púrpura es un color oscuro, grueso, carmesí y lino torcido, y estos materiales son pesados y gruesos. Será hecho de obra primorosa con querubines. Esto tiene una intención. Este color púrpura es un color fuerte, pesado, que se va a colocar. Y mira, lo seguimos leyendo. Y pondrá sobre él 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. ¿Qué quiere decir? Esto literalmente es el soporte que va a sostener a este velo. Porque es extremadamente pesado. Por eso pone las 4 columnas de madera. Columnas son para soportar peso. Esto pesa, señores. Tiene azul púrpura, tiene carmesí, tiene lino torcido. Este es un velo que impide algo. Fíjate bien, ¿eh? Mira lo que va a tener este velo todavía. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. Corchetes son como ganchos que sostenía este velo.
y meterás allí el velo dentro del arca. Miren el arca del testimonio. Y aquel velo os será separación, mire, separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¡Ah, qué precioso es esto! ¿Para qué iba a servir este velo? ¿Para cubrir la cabeza de la mujer cristiana? No, sino para hacer separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Preguntémonos, amados hermanos, ¿qué representa el lugar santo? El lugar santo simbólicamente representa la tierra. El lugar santísimo representa el reino de los cielos. Entre el lugar santo y el lugar santísimo está este velo, haciendo separación, impidiendo que haya un tránsito libre entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras haya esta separación entre esto y esto, hay un resultado. No se puede entrar al reino de los cielos. Es decir, no hay camino mientras esté esta separación. Gracias a este velo, no se va a poder llegar a este lugar, al lugar santísimo, porque hay una separación, hay un velo que impide la separación en esta Y, el lugar santo, y este es un espacio. Aquí hay algo que estorba esta separación que produce el velo. Pensemos, ¿quién puede llegar al cielo, que es el lugar santísimo, sin un camino previamente conocido? ¿Es posible o no es posible? Por supuesto que no es posible. Por eso, tiene que venir el camino. Miren esa pregunta que hace uno de los apóstoles al Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14. Fíjate bien, dice, parece que es el versículo el versículo 6. Fíjate bien, Desde el versículo, mira qué interesante es esto. Permíteme ponerte estos textos acá. Aquí. Muy bien, te lo coloco aquí y lo analizamos para que veas qué bonito se platica cuando hay esta distinción. Mira, si habéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto nos va mostrando una cosa, las palabras de Cristo. ¿Sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? ¿El camino a dónde? El camino al lugar santísimo. Recuerden que el lugar santísimo es el reino de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, alabanzas al Cordero. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Preguntamos aquí, ¿hasta cuándo se manifiesta el camino para llegar al lugar santísimo? Hasta el tiempo de la gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si me conocieseis, hay que conocer a Cristo, que es el camino. Para conocer al Padre, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis. ¿Por qué se le conoce? Por Jesucristo. Y le habéis visto. ¿Por qué vemos a Dios en Jesucristo? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Quién es el que nos va a llevar al camino? Cristo es el camino. Cristo es el camino que nos lleva al lugar santísimo, al Padre. Pero, si analizamos Hebreos capítulo 10, obsérvalo bien por acá. Te lo pongo en este momento, a partir del verso 18 en adelante. Aquí. Y tú lo vas a analizar conmigo. Obsérvalo bien, para que veas el cumplimiento de ese texto simbólico, de ese velo simbólico. Dios habla de un nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero pregúntate, después de aquellos días, ¿de cuáles días? ¿De cuáles días? ¿De cuáles días el Señor pondrá sus leyes en sus corazones? Recuerden que si no hay muerte del testador, el testamento no se confirma. ¿Por qué es necesario la muerte del testador para que el testamento se confirme? Pues no es válido mientras éste vive. Cuando llegue esa muerte del testador, después de aquellos días, añade, nunca me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Esto no sucedía en la ley, porque en la ley solo se cubría el pecado. Pero cuando Juan vio a Jesús, dijo él claramente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Cristo Jesús. Jesucristo quita el pecado. Y no me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por los pecados. Y para que haya remisión de estos pecados, se ocupa el derramamiento de la sangre de Cristo, para que ya no haya más ofrenda por el pecado de los pecados pasados. Porque el sacrificio de Cristo perdona los pecados pasados. Ahora vean ustedes, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿qué pasó? ¿Qué no acaso Moisés hizo este velo que no pedía la entrada, que impedía la entrada al lugar santísimo? Sí. Pero después de aquellos días, ¿de cuáles días? Después de aquellos días, de los días de Cristo, se abre un camino al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué bonito, qué precioso es esto. Por la sangre de Jesucristo, después de aquellos días, de los días de Cristo, hay perdón de pecados, y nunca más se acordará el Señor de los pecados y de las transgresiones, pues donde hay remisión de estos ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, habla a la redimida iglesia, no al mundo entero, porque mientras el mundo entero no venga a Cristo, no va a poder recibir el perdón de sus pecados. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Alabanzas al Cordero. ¿De cuál velo? ¿En qué momento? Permíteme ponerte el momento exacto, la hora exacta, el momento sublime en Marcos 15:38. Aquí. El momento sublime, la hora exacta, 3 de la tarde, día 13 de Abib, del año 33 de la era cristiana. El velo del templo se rasgó a la muerte del Señor. Por eso el Señor Jesús, dando una gran voz, te lo pongo acá, mira lo que bonito, dando una gran voz, expiró. Por la muerte de Cristo. Mas Jesús, dando una gran voz, murió, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aleluya. Y en ese momento que el velo es partido en dos, se abre el camino al lugar
santísimo. Y una vez abierto el camino al lugar santísimo, nos dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 10, lo que sucedió textualmente. Por el camino nuevo y vivo. Mira qué representaba ese velo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Alabanzas al Cordero de Dios. ¿Qué representaba este velo? Que abrió el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. ¿No está hablando del velo de la mujer cristiana? No. Esto es de su cuerpo, de su carne. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, ¿qué representaba el velo en el templo de Herodes el Grande? ¿Qué representaba el velo en el templo de Herodes el Grande? Representaba la carne del Cordero, el cuerpo de Jesús, que fue el que murió por nosotros. Ahora Jesús se ha convertido en el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Sobre la casa de Dios no es el pueblo de Israel, la casa de Dios es la iglesia de Cristo. Por tanto, este personaje que es Jesucristo es sacerdote, intercesor y abogado únicamente sobre la casa de Dios. Como lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan 17, yo no ruego por el mundo. Yo ruego por la casa de Dios. Quitémonos entonces la idea de que Jesús ruega por el mundo. No, el sacerdocio de Cristo solamente atiende las necesidades de la casa de Dios. Y la casa de Dios, como lo leímos en Hebreos capítulo 3 del 1 al 5, somos nosotros, si retenemos la esperanza hasta el fin. La casa de Dios es la casa de Cristo, por la cual Cristo derramó su sangre. Cristo es abogado de su casa, intercesor, mediador, sacerdote eterno, todo para administrar su casa. ¿Quiere alguno ser administrado por Cristo? Tendrá que venir a la casa de Dios, la cual nos hace la invitación. Acerquémonos ¿a dónde? A la casa de Dios, a la iglesia de Cristo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua viva, con agua viva, con agua pura. Véalo aquí. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué bonito. Qué hermoso. Entonces, hermanos, decimos que el velo que está hablando Marcos 15:38, el que puso Herodes en el templo de Jerusalén, no está hablando del velo de la mujer cristiana. Está hablando del velo simbólico, que es, como dice la Escritura, el cuerpo del Señor Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Por tanto, queda comprobada en esta transmisión que ese velo no tiene ninguna relación con el velo de la mujer cristiana, porque como lo leímos en el libro del Éxodo capítulo 36, Moisés nos habla cómo le ordenó Dios que fuera este velo. Si este video te gusta, puedes compartirlo con alguno de tus amigos, compañeros y aprendértelo, de manera que lo subiremos al canal del Fundamento de la Verdad en YouTube, para que todos mis hermanos tengan acceso a esta corta explicación sobre el velo simbólico que ninguna relación tiene con el velo de la mujer cristiana. Si el video te gusta, suscríbete a mi cuenta de TikTok de Daniel Domínguez Paz. Yo deseo que la paz y la gracia del Señor Jesucristo permanezcan en sus corazones y el Señor les bendiga.
Nos vemos para la próxima, para seguir aprendiendo ahora sobre el velo espiritual de 2 de Corintios capítulo 3.